personalmente es uno de esos personajes que me llama mucho la atención, no necesariamente por las cosas que nosotros conocemos, sus grandes éxitos, sus grandes victorias, no, me parece que es un hombre extraordinario por lo honesto que él se muestra, por lo transparente que él se muestra. Todos nosotros tenemos memorias de David desde muy chiquito, aquellos que tenemos rato de estar en una iglesia cada domingo, en una escuela dominical, podemos recordar a David como el hombre que, por ejemplo, venció a un león, venció a un oso con sus propias manos. Es el hombre de aquella famosa historia del gigante de Goliat. David derrotó a un gigante de casi 3 metros. Fue un líder militar exitoso. Usted recordará que básicamente no conocía derrota, pero de paso fue también un músico extraordinario. O sea, David era un hombre totalmente completo, tenía de todo, los talentos le sobraban. Y una de las características interesantes que tenía David es que también era alguien que sabía honrar. Y honró a un líder muy complicado, muy complejo, como lo era Saúl. Sin embargo, a pesar de que David tenía muchas victorias, no fueron precisamente sus éxitos o sus actos heroicos lo que lo hicieron especial delante del Señor. La grandeza de David, si pudiéramos hablar de grandeza, creo que está definida por la condición del corazón que mostró. Y hoy vamos a comenzar esta serie del perfil de un rey, precisamente tratando de rescatar esta característica de la persona de David, que hoy por hoy es tan necesario que cada uno de nosotros pueda vivir a diario. Y me refiero a un corazón sencillo, a un corazón transparente. Y noten que desde el comienzo, cuando el profeta Samuel había hablado de que venía un sustituto para Saúl, él había dicho un poco alrededor de cómo sería el corazón de este nuevo personaje. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 dice: el Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada. Básicamente iba a ser la característica que iba a marcar la historia de David. Entonces David fue alguien que, más allá de las cosas extraordinarias que ustedes y yo conocemos, fue conocido por Dios por lo que tenía él en su corazón. Y esto me lleva a recordar aquel momento cuando Samuel estaba por escoger al próximo rey de Israel, cuando todavía Saúl era el monarca. Samuel en una oportunidad se deja sorprender por uno de los hermanos mayores de David y Dios literalmente le dijo: no te fijes en su parecer, ni en lo alto de su estatura, no te fijes en su físico, en su fortaleza, porque yo no me fijo en esas cosas. Yo me fijo en lo que hay en el corazón. Ahora, es interesante, pero a pesar de que David tenía muchas cosas extraordinarias, lo mejor de él lo conocimos justamente después de su peor momento. Y es aquí donde yo quiero llevarlos a una historia que yo sé que ustedes recuerdan casi que de memoria. ¿Recuerdan aquel episodio cuando David se dejó llevar por los deseos y al mirar a la distancia a una mujer de un vecino suyo, que de paso era uno de los soldados quizás más distinguidos de su ejército, me refiero a Urías, y su mujer Betsabé, la nota a la distancia y básicamente le atrajo, le llamó la atención? Y es interesante cómo este hombre, David, en un solo acto comete una serie de errores. Probablemente en la Biblia no vamos a encontrar tantos errores, tantos pecados cometidos en un mismo acto. Observen rápidamente cada una de las cosas que describen aquel episodio en un momento oscuro o gris de la historia de David. Lo primero que vamos a encontrar es precisamente codicia. Quiere tomar algo que no le pertenece. Lo segundo que notamos es un abuso de autoridad, porque evidentemente por ser el rey no le iban a decir que no ante un pedido, aunque el pedido no fuera correcto. Luego tenemos el adulterio, por supuesto, que fue el pecado básico.
el encubrir su pecado, como usted recordará. David lo que hizo en términos muy sencillos fue tratar de ocultar todo lo que estaba haciendo con Betsabé. Luego también influyó en otros para que cometieran un pecado cuando les pidió de que Urías fuera puesto al frente de la batalla, para que si hubiese muerto del lado de Israel, Urías tuviera que haber sido el primero en caer. Pero no solamente influyó a otros a pecar, también evidentemente planificó un homicidio, porque como ustedes saben, él tramó todo. Él le pidió a su general que Urías tenía que estar adelante, mostrando por lo tanto una gran crueldad. Porque cuando le avisan de que Urías ha muerto, él dice, bueno, todo el mundo muere en una batalla, todo el mundo muere en una guerra, así que un muerto más, un muerto menos. Su pecado había llegado a tal punto que ya ni siquiera era alguien sensible ante el fallecimiento, ante la muerte de uno de sus soldados, por muy fiel o por muy distinguido que éste hubiese sido. Y por supuesto luego consuma su pecado, porque cuando finalmente se saca de la ecuación a Urías, Betsabé finalmente puede llegar a la vida de David. Y esto me lleva a pensar algo que es muy triste entre nosotros los que creemos en el Señor. Y es que llega un punto en nuestra vida, mis estimados, donde nuestros deseos, esos deseos que están distantes de agradar al Señor, son tan fuertes que en lugar de renunciar a ellos, decidimos vivir una doble vida. La vida que sabemos que agrada a Dios, pero que la vivimos siempre y cuando nos miren. Y está la otra vida, la vida que es en realidad a la que queremos darle rienda suelta. Y por lo tanto ocultamos esa otra vida. Es el placer de lo prohibido. Por alguna razón nosotros como seres humanos tendemos mucho a buscar lo que es prohibido, aún sabiendo que Dios lo condena, aún sabiendo de que vamos a romper el corazón del Señor por alguna curiosa razón. Bueno, no es que por alguna curiosa razón, evidentemente por nuestra naturaleza pecaminosa, terminamos cediendo ante lo prohibido, olvidando sin embargo que no podemos sostener por mucho tiempo esta condición en nosotros. Esto me lleva a recordar lo que dijo el doctor Lucas en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 8, verso 17. Observen lo que dijo Lucas alrededor de este tema de la luz, de lo oculto, de cómo es imposible mantener las cosas ocultas por siempre. Él dijo, no hay nada, citando a Cristo por supuesto, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni hay nada secreto que no llegue a conocerse públicamente. Yo creo que como seres humanos hay tres clases de personas a las que usualmente le queremos ocultar cosas. Y aquí está la primera, la pueden observar acá en pantalla. Nosotros mismos. ¿Han notado que a veces intencionalmente cerramos los ojos ante situaciones equivocadas que estamos tercamente haciendo? ¿Han notado de que es como aquella persona que está enferma y no quiere ver los síntomas de esa enfermedad porque encerrada en su criterio piensa de que está bien, de que no hay ninguna situación mala, de que todo está perfectamente controlado? Y sucede igual en nuestra vida espiritual. No queremos darnos cuenta de que efectivamente hay cosas que en nosotros no deben de continuar. Hay cosas que se tienen que cerrar definitivamente. Y nos queremos engañar a nosotros mismos. El segundo grupo de personas a las que usualmente queremos ocultarle cosas es a las demás personas. Por supuesto, porque otra vez tenemos como esa tentación de querer dar una imagen X o Y delante de un grupo de personas para mantener cierta reputación pública, aunque en el fondo sepamos que lo que la gente mira no es nuestra realidad, no es auténtico.
Les voy a contar algo. Estaba recordando hace poco que cuando tenía como 14 años, a propósito de esto, de dar una imagen que no es y que nos interese mucho la aprobación, el que nos sintamos aceptados por la gente, cuando tenía como 14 años, yo siempre he sido así, muy delgado. Yo mido casi 6 pies o 6 pies. Entonces yo siempre he sido como una gran varilla. Flaco, alto y luchaba con muchos complejos. No me sentía agraciado y no es que ahora me sienta que sea guapo o algo por el estilo, pero me casé. Miren, me encontré una mujer que me vio como solo las madres pueden ver, con mucho amor. No, pero en esa época de los 14 años, saben que sufrí mucho porque evidentemente tenía muchos problemas de identidad. Sentía que no tenía lo que se requería para calzar dentro de los grupos con los que yo me relacionaba. Entonces, por ejemplo, cada 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, era triste para mí porque mis amistades que tenían tal vez la misma edad, 14, 15 años, y que se aventuraban a tener una relación de noviazgo, yo pensaba que eso era genial, yo pensaba que a esa edad eso era estupendo y que lo podía y que lo debía hacer yo también. Entonces yo me frustraba porque decía, todos mis amigos durante este día están con sus amigas, sus enamoradas, sus novias, y yo aquí solito. Entonces llegó un año cuando tenía 14, era 1999, debí tener 15 años, andaba por 15 años. Recuerdo de que como a las 3, 4 de la tarde me voy a bañar, no hasta esa hora, me baño por segunda vez, ¿verdad? Me voy a bañar, plancho mi ropa, plancho una camisa bonita, un pantalón de vestir bonito, lustro mi zapato, me lleno de perfume todo el cuerpo bien perfumado. Me fui al supermercado a comprar un regalo. Ahora, estoy en la casa empacando el regalo y mi mamá me mira que estoy alistándome, me mira que estoy empacando el regalo y me pregunta, ¿y vos para dónde vas? Voy donde mi novia, mamá, le digo. Entonces, ¿y es que tenés novia? Pues sí, le dije, tengo novia. Y entonces, hijo, qué lindo, mi hijo tiene novia, dice. Lo que mi mamá no sabía es que yo no tenía novia, me la estaba inventando. Recuerdo que esa vez terminé de alistarme, empaqué el regalo, salí de la casa hacia la calle. Cuando estaba en la calle pensé, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Porque hasta ahí se me había acabado el plan. Entonces recuerdo que lo que se me ocurrió en ese momento fue irme a meter en un negocio que alquilaban videojuegos. Y básicamente pasé 2 horas esa noche jugando. En aquella época era Super Nintendo. Y así lo pasé 2 horas. Regresé a la casa y mi mamá, ¿cómo te fue? Excelente, muy bien. Lo que uno hace por tratar de calzar, lo que uno es capaz de hacer por no querer ser honesto o transparente, por no querer mostrarse tal y como uno es. Entonces intentamos engañarnos a nosotros mismos, número 1. Número 2, intentamos engañar a la gente. Y número 3, que es quizás lo más atrevido que pretendemos, intentamos engañar u ocultar las cosas a Dios. Y por supuesto eso es imposible, porque esto me lleva a recordar, ¿recuerdan lo que Agar entendió en el libro de Génesis? Cuando Agar estaba atravesando una situación muy difícil en el desierto, ella entendió que Dios es el Dios que ve. En Génesis capítulo 16, versículo 13, Agar le dijo a Dios, tú eres un Dios que ve. No importa cuánto nos esforcemos,
por tratar de mantener las cosas ocultas. Dios es un Dios que mira. Y mira en lo más profundo de nuestro corazón. Mira en lo más profundo de nuestros pensamientos, en nuestras intenciones. Y va a llegar un momento cuando esa mirada nos va a confrontar. Fue la misma situación que vivió David. Porque David durante un tiempo se estaba saliendo con la suya. Betsabé había quedado embarazada, planifica matar a Urías. Cuando finalmente Urías muere, aparentemente David se sale con la suya y el embarazo ya no se va a ver tan mal, porque Urías ya no estará en la ecuación de la vida de Betsabé y la vida de David. Y durante un tiempo David logró mantener eso en lo oculto, en lo secreto. Pero llegó el día en que Dios le mostró a David que las cosas no se pueden siempre mantener en oculto. Y aquí es cuando usó al profeta Natán. Por favor, acompáñenme al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, y vean junto conmigo este episodio que me parece extraordinario. Versículo 1 en adelante. Un día, el Señor envió a Natán a hablar con David. Y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Versículo 4. Un día el hombre rico recibió un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, por haber actuado así, sin mostrar, le dijo, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Noten lo eufórico que se muestra David cuando Natán le está contando esta historia. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Y aquí viene la palabra que siempre me ha confrontado. Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Qué momento es aquel cuando la palabra de Dios nos confronta? Cuando nosotros vamos a las Escrituras y la leemos no como quien lee un periódico, no como quien lee una revista, no como quien está leyendo una novela, una obra literaria, sino como aquel que está entendiendo que es una voz que viene desde el cielo, que viene para darnos esperanza, para prometernos cosas buenas, pero también para confrontarnos. La Biblia es un espejo en el que todos nos tenemos que aprender a ver. Y si usted y yo es muy honesto, muchas veces nos vemos sucios. Y lamentablemente no siempre tenemos la capacidad de ver esas manchas. Pero siempre habrá una etapa, un momento en nosotros, cuando Dios mismo se va a ocupar de señalarnos y decirnos, no como un juez que intenta condenarnos, no, sino como un padre amoroso que intenta redireccionar nuestra vida. Tú eres ese hombre. Alguien hace algún tiempo escribió una frase que siempre me ha gustado. Nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y solo cuando hemos sido redimidos por la sangre del Señor comenzamos a ver las cosas
no como somos, sino como Dios las mira. Y necesitamos aprender a ver las cosas como Dios las mira. Esta confrontación provocó en David totalmente una transformación. Es más, cuando ustedes van a los libros de los Salmos, se van a encontrar con muchos episodios donde David escribe acerca del dolor que siente por causa de sus fracasos, por causa de sus errores, por causa de sus pecados. Y mis estimados, la palabra de Dios derriba las barreras que las personas construyen a su alrededor. En algún momento, la palabra del Señor va a destruir todos los sistemas de seguridad que nosotros hemos construido alrededor para sentirnos estables, para sentir que todo lo tenemos bajo control. Y pensando en esto, les hago unas preguntas para que reflexionemos todos. Si Dios tuviera, por ejemplo, que escarbar en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos móviles, ¿qué llamadas encontrarías? ¿Qué mensajes leería acá el Señor? ¿Qué fotos que hemos compartido encontraría el Señor? Es más, si Dios escarbara en nuestra casa, ¿qué programas de televisión se sentaría a mirar con nosotros? ¿Qué libros encontraría? ¿Qué palabras escucharía Dios si Dios mismo escarbara en nuestra casa? Si supiéramos que Dios puede tener y tiene, por supuesto, la capacidad de escarbar en nuestro cuerpo, las huellas de qué persona encontraría. ¿Sería únicamente la de nuestra esposa? En el caso de las damas, del esposo. En el caso de los que andan en una relación de noviazgo, ¿encontraría las huellas de tu novia o de tu novio en zonas de tu cuerpo que no deberían de estar? ¿Qué encontraría el Señor? Y permítame ir todavía un poquito más profundo. Si Dios escarbara en tu corazón, ¿qué sentimientos encontraría? ¿Enojo? ¿Rencor? ¿Rechazo? ¿Amargura? ¿Tristeza? ¿Queja? ¿Qué encontraría? ¿Qué actitud encontraría el Señor? Los teólogos llaman a esos salmos de dolor de David, esos salmos que les conocemos popularmente como los salmos penitenciales. Me parecen interesantes lo que dice David, por ejemplo, en el Salmo capítulo 6, versículo 6. El dolor me tiene agotado. Cada noche baño en lágrimas mi almohada. El capítulo 32 del mismo libro de los Salmos, versículo 2 en adelante. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Noten esto, David diciendo qué alivio, qué extraordinario, qué genial es poder vivir en completa honestidad. Porque es desgastante, mis estimados, es desgastante una vida ocultando cosas. Porque el corazón está partido, el corazón lo tenemos dividido. En el Salmo 38, versículo 4 en adelante, David dijo esto: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo a causa de estupidez. Mis heridas van de mal en peor. Se pudren y dan mal olor. Me la paso retorciéndome de dolor y vivo lamentándome. Siento por dentro la fiebre ocasionada por una pena terrible. Estoy completamente descompuesto. Estoy tan adolorido que ya no doy más. Y mi corazón abatido me hace gritar. El mismo capítulo 38, en el versículo 17, añadió David: estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante. David no está hablando de situaciones
del reino. David no estaba hablando de situaciones económicas. David estaba hablando de la condición de su corazón. Estoy al borde del colapso. ¿Cómo está usted en su corazón? ¿Se han sentido por ahí como a la orilla del precipicio, sin saber qué va a pasar el día de mañana, sin saber si tiene caso continuar en el camino del Señor, sin saber si van a encontrar o no la gracia y el perdón del Señor? Dice el versículo 18: pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Ustedes pueden leer luego ahí en sus dispositivos, en su casa, el Salmo 51. Todos conocemos que fue el salmo que David escribió precisamente como una muestra de arrepentimiento por lo que él había hecho con Betsabé, contra Urías, y fue básicamente su salmo de confesión. Y hoy conocemos a David como el hombre extraordinario, como el gran rey de Israel, con toda seguridad, el rey más recordado de Israel. Y usted sabrá que Salomón, su hijo, lo sustituye, y Dios le dice a Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, si tú vives en honestidad y verdad, como tu padre David, luego lo que continúa es que le promete que él va a estar con Salomón y que lo va a bendecir y que sus generaciones también serán benditas, etc. Pero observen esto: si tú vives en honestidad y verdad como tu padre David. Dios hablándole a Salomón de que David era un hombre de honestidad y verdad. Noten que cuando Dios hace referencia a David en cualquier otro libro de la Biblia, jamás hace referencia a sus actos heroicos, jamás hace referencia a sus victorias contra un gigante, no hace referencia a sus victorias contra las bestias del campo, no hace referencia a sus éxitos militares, no hace referencia ni siquiera a su capacidad como músico, hace referencia a su honestidad. La primera característica que le quiero rescatar en esta serie, el perfil de un rey, es precisamente esta: un corazón auténtico, un corazón honesto. Cuesta mucho en nuestra generación mostrarnos auténticos. Y no lo digo como quien ya caminó ese trayecto, no. A mí también me cuesta. Es bien difícil. Porque hay una naturaleza que nos impulsa a querer vendernos, a querer cumplir con cierto estándar. Nos interesamos tanto por querer ser conocidos como el matagigantes, como el que puede matar a un oso, a un león, como aquel que puede tener victorias militares, como aquel que puede ser un extraordinario músico, y nos olvidamos de ser conocidos por nuestra honestidad y por una vida de verdad, auténtica y transparente. Con mucha ligereza, de forma tan liviana, decimos: nosotros, la iglesia, somos reyes y sacerdotes, somos linaje, somos cabeza, no somos cola. Y con frecuencia nos gusta vernos con mucha pomposidad. Pero si hay una característica de un verdadero rey, es que es transparente delante del Señor. ¿Cuál es el desafío con el que quiero ir cerrando esta transmisión? El desafío es que podamos convertirnos en una generación auténtica. El desafío es que podamos convertirnos en una generación que entienda que no hay nada más dichoso
que mostrarnos tal y como somos. Una vez escuché a alguien decir esto: Dios no bendice lo que yo finjo ser. Dios bendice lo que Él diseñó en mí. Él tiene un proyecto en nosotros. Hay una muy buena obra que Él ha comenzado y la va a terminar. Pero va a terminar el Alberto que Él comenzó, no el Alberto que quiere ser como Julanito o Sutanito. Él quiere terminar la buena obra que comenzó en nosotros. Quédense por favor con esto, de esta primera parte de esta serie, El Perfil. Seamos auténticos, aunque cueste. Seamos transparentes. Intentemos vivir en honestidad y en verdad. Ese será el éxito de nuestra vida. Mostrarnos delante del Señor sin tratar de impresionarlo, porque después de todo, Él ya nos conoce.